Hola gente, les habla Erroy. Antes de comenzar el siguiente vídeo, les debo recordar comentar, darle like y todo eso. También les recomiendo que si les parece muy tedioso y largo lo pongan en formato podcast, y lo escuchen mientras realizan otra actividad antes de dormir. Las dos cosas sirven. Ya que no es un vídeo tan elaborado para quedarse a verlo. Además, dentro de poco llegaremos a los capítulos finales. Si están interesados en este tipo de formato, audio, vídeo. Comenten qué fanfic les gustaría que trajera para hacerlo en este formato, o de qué otro quisieran que realice. Además, tienen libre albedrío de opinar si quieren que varíe de contenido. ¿Crearé otros contenidos? Sí. Pero, si ustedes quieren que hable de algo en específico, son bienvenidos a recomendar y yo me encargaré de profundizar en sus dudas. No les quito más tiempo y comience vídeo. Capítulo 21. Alerta en las profundidades. Parte 1. Escena 1. Silencio subterráneo. Bell no era el único que absorbía cada detalle con una mezcla de asombro, respeto y preguntas sin resolver. Mientras Rey lo guiaba a través de los pasillos vivos del refugio, los demás miembros de Alba Specter también comenzaban a dispersarse, con precaución, intentando no invadir demasiado. Wolf Crocho caminaba junto a Mikoto, cruzando una zona más amplia donde algunos xenos almacenaban objetos recogidos en el calabozo. Entre montones de cuero de monstruos, minerales mágicos, y utensilios rudimentarios, ambos observaron lo que parecía una rudimentaria forja improvisada, con un sistema de calor controlado por un lagarto bípedo que expulsaba fuego por la boca. Increíble, murmuró Welf, observando el trabajo del reptil que fundía metal con la delicadeza de un artesano veterano. ¿Estos tipos también crean cosas? Sí, respondió Mikoto, meditando cada palabra. Y sin embargo, viven sin un dios. Sin bendiciones. Sin fauna. Esto desafía toda lógica divina. Welf cruzó los brazos, pensativo. Tal vez es porque no tienen un dios que sobrevivieron. Nadie los ve. Nadie los guía. Solo viven, como pueden. Mientras tanto, Cassandra y Daphne se mantenían más apartadas, sentadas sobre una formación rocosa que parecía un banco natural. Ambas observaban en silencio el ir y venir de los xenos. Nunca me imaginé algo así, susurró Daphne. Lo predije, respondió Cassandra con tono sombrío. Soñé con una flor que lloraba bajo la tierra, cubierta de sombras y gritos. Daphne suspiró, rodando los ojos. Debería haberlo sabido. No es sarcasmo. Esa flor era real. Era Uiene. Por su parte, Liliruka se encargaba de coordinar con Fels, quien les había concedido un espacio seguro dentro del perímetro de la aldea para descansar y reorganizar provisiones. El nigromante, como siempre, permanecía oculto bajo su túnica, interactuando solo lo necesario. Esto aún puede salir mal, dijo Lily con seriedad. No conocemos sus reglas, sus códigos. Si uno de nosotros hace algo indebido, entonces la tregua se romperá, completó Fels sin emoción. Lo sé. Pero ellos también lo saben. Lily se cruzó de brazos, evaluando a los xenos de reojo. ¿Qué son exactamente? Fels se quedó en silencio unos segundos. Luego, como quien narra una verdad a medias, respondió. Son la prueba de que el sistema no es infalible. De que incluso la Dungeon puede sangrar errores. Uiene, por su parte, había despertado finalmente. Aunque aún algo débil, se aferraba a Haruhime como si fuera su figura de seguridad. Al ver a Bell a lo lejos, sus ojos brillaron con un destello de reconocimiento, aunque aún había cierto temor en su expresión. ¿Bell, me protegerá otra vez?, preguntó en voz baja. Haruhime le acarició la cabeza con ternura. Siempre, pequeña. Él te protegerá, y esta vez, no estarás sola. Los xenos pequeños comenzaban a acercarse lentamente, atraídos por la calidez de la Renard y la ternura de Uiene. Uno de ellos, con aspecto de topo albino, miraba a Bell con curiosidad, pero retrocedió de golpe cuando este giró la mirada hacia él. Te tiene fuego en los ojos. Chilló, escondiéndose tras una criatura serpentina. Bell frunció el ceño, confundido. ¿Dije algo? Haruhime reprimió una risa, y Rei explicó desde el fondo. Los pequeños son sensibles a las auras. Y tú, tienes un alma que ha cruzado el umbral. Bell se quedó en silencio. ¿Podían los xenos percibir su regreso desde la muerte? ¿Detectar que no era exactamente el mismo aventurero que una vez fue? Tal vez, eso es lo que me hace igual a ustedes, pensó en voz baja. Más tarde, mientras se reunían en una pequeña caverna dispuesta como comedor comunal, los miembros de Alba Specter fueron servidos con un tipo de sopa viscosa, preparada con setas del piso 30 y resina de árbol cristalino. Aisa lo probó y arqueó una ceja.
No es tan horrible como parece. Pero preferiría Sake. Daphne rió por lo bajo. Era la primera vez en días que se permitía una sonrisa. Welf, por su parte, no dejaba de observar la dinámica de los xenos. Algunos rezaban frente a un símbolo tallado, una especie de espiral que no correspondía a ninguna deidad conocida. ¿Eso es una religión?, preguntó. Fels, que se había acercado sin que lo notaran, respondió con tono neutro. Es una forma de recordar. Ellos no oran a dioses. No creen que los escuchen. Pero creen en el ciclo. En que algún día, el sistema los reconocerá. No como errores, sino como parte. La frase quedó suspendida en el aire. Welf la repitió mentalmente. No como errores, sino como parte. Bell lo miró en silencio. Por primera vez, sentía que las piezas comenzaban a encajar. Él mismo era parte de algo más grande. Un engranaje suelto dentro del reloj del destino. Los xenos eran su reflejo, y ahora, estaban unidos por un hilo invisible, en lo profundo del mundo. La aldea de los perdidos no era solo un refugio improvisado. Era una civilización en miniatura que había florecido en los márgenes del mundo. La existencia de los xenos no se limitaba al instinto o la supervivencia. Con el paso del tiempo, habían desarrollado estructuras internas, normas sociales y hasta una forma rudimentaria de educación y liderazgo. Bell observaba desde la entrada de una caverna alta y alargada, donde Rey le explicó que ahí se encontraba la llamada sala de voces. Un espacio donde los xenos mayores se reunían para discutir decisiones importantes, establecer nuevas rutas de patrullaje y coordinar tareas vitales como la recolección de alimentos y el entrenamiento de los jóvenes. No tenemos un dios que nos otorgue habilidades, explicó Rey mientras caminaban hacia un mural esculpido directamente sobre la pared de roca. Así que aprendemos con errores. Y si alguien muere, su memoria es añadida aquí. El mural mostraba cientos de grabados tallados a mano. Formas humanoides, algunas con alas, otras con colas, escamas o incluso varios brazos. Cada uno tenía un símbolo pequeño junto a su figura, que representaba un nombre único. Bell se detuvo frente a uno en particular, una silueta femenina con alas rotas y garras de dragón. Ella fue Iruda, dijo Rey en voz baja. Protegió a los más pequeños durante la caída de nuestra antigua base en el piso 27. Murió luchando contra un escuadrón de aventureros que nunca supieron que éramos más que monstruos. Bell desvió la mirada, con el estómago apretado. ¿Nunca intentaron comunicarse? Rey asintió lentamente. Algunos lo hicieron. Pero el miedo siempre gana. A veces, incluso cuando hablamos, nos matan igual. Para ellos, que un monstruo hable es aún más aterrador que si gruñera. El chico se quedó en silencio. Aquello explicaba por qué los xenos se habían vuelto tan cerrados. No era solo precaución, era trauma, heredado de generación en generación. Mientras tanto, en otra zona más iluminada por cristales fosforescentes, Mikoto y Haruhime eran guiadas por uno de los xenos más ancianos. Un ser enorme con cuerpo de piedra y una voz grave como una avalancha, que se hacía llamar Grug. Los niños se crían juntos, sin importar la especie, explicaba Grug mientras observaban una especie de escuela improvisada, donde una criatura con forma de murciélago enseñaba números a pequeños xenos. Aprenden lenguaje, lectura, y a no temer a los sonidos. Haruhime miraba a los pequeños con ternura. Algunos tenían un solo ojo, otros dos cabezas, y aún así reían y jugaban como cualquier niño en la superficie. ¿Lenguaje común? Sí. Lo aprendimos de los textos perdidos, y de algunos humanos como Fels. No podemos confiar siempre en el rugido. Pero, ¿por qué enseñarles todo eso si jamás podrán subir? Grug bajó la mirada. Porque soñar, es lo único que no pueden quitarnos. Mientras tanto, Welf y Bill inspeccionaban los caminos secretos que llevaban desde la aldea hacia túneles más profundos, que el mapa del calabozo no registraba. Allí descubrieron algo que les heló la sangre. Antiguos restos de expediciones destruidas, con estandartes de familias reconocidas. Welf alzó una antorcha oxidada, aún marcada con el símbolo de la familia Loki. Esto es. Una de las tantas veces que estuvieron cerca, respondió Grug, que los había alcanzado. Pero el calabozo no siempre permite que nos encuentren. Algunos caminos se cierran, otros se abren. Y a veces, es como si la Dungeon misma nos protegiera. Lily parpadeó. ¿Estás diciendo que la Dungeon está viva? Grug la observó en silencio. ¿Y tú crees que algo que genera monstruos, cambia pasajes, y responde con furia cuando es profanada, está muerta? Welf no respondió.
Era una pregunta peligrosa. En ese momento, Bell, que se había separado para explorar otra caverna, encontró una especie de altar antiguo, construido con fragmentos de piedra mágica y cristales negros. Allí, varios xenos rezaban en silencio, sin palabras, solo postrados. Una figura alta y encapuchada se le acercó. Era Rido, un xeno con apariencia de humanoide felino, con ojos dorados y voz susurrante. Aquí honramos el núcleo. No el de los monstruos, sino el de nuestra existencia. Porque incluso nosotros, sabemos que no deberíamos existir. Bell lo miró con calma. Y sin embargo, aquí están. Sí. Y nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué a veces nacemos así, con conciencia? ¿Es la Dungeon defectuosa, o alguien la está forzando? El silencio que siguió fue pesado. Yo también me lo pregunto, dijo Bell al fin. Porque yo, tampoco debería estar aquí. Rido entrecerró los ojos, intrigado. ¿Eres como nosotros, entonces? Bell sonrió apenas. Tal vez no en cuerpo, pero sí en destino. Escena 2. Familia Ikelos renovada. El silencio en la sala subterránea era tan denso que incluso el chasquido de una antorcha parecía un trueno lejano. Ikelos permanecía sentado en un trono improvisado hecho de madera oscura y restos metálicos, un asiento que no correspondía a la ostentación de un dios, pero sí a la de un criminal que se había forjado su propio reino en las sombras. La penumbra dejaba ver parcialmente su rostro, y la cicatriz brillante, casi fosforescente bajo cierta luz, recordaba el único momento en que su divinidad había sido mancillada, la daga de la antidivinidad atravesando su piel, empuñada por aquel joven aventurero de cabello blanco, Bell Cranel. El nombre resonaba en su mente como un eco molesto, persistente, como una espina que no podía arrancar. Cranel, susurró, no con rabia inmediata, sino con un rencor frío, cultivado durante 2 años. Te atreviste a tocar lo que está por encima de ti, ahora voy a arrancarte todo lo que amas. El dios no era el mismo de antes. Tras Altenas, había pasado de ser un cazador oportunista a un estratega meticuloso. Y en ese proceso, su familia había cambiado drásticamente. Ahora, la sala no estaba vacía. Frente a él, formando filas, más de 70 aventureros aguardaban órdenes. Ninguno pertenecía a los clanes de renombre. Eran renegados, desertores, mercenarios sin dios, todos recogidos de la basura de horario y más allá. Algunos habían sido aventureros respetables en el pasado, hasta que Ikelos les ofreció algo que nadie más podía: poder sin límites ni reglas. Pero el verdadero núcleo de su fuerza era su nuevo capitán, Gran, una figura de casi 2 metros, con una musculatura marcada y un aura que incluso los más temerarios preferían no enfrentar. Su piel tenía un tono extraño, como si el propio calabozo lo hubiera marcado, y sus ojos brillaban con un tono carmesí apenas perceptible en la oscuridad. Gran no era un aventurero normal. Era el resultado de los experimentos de Evilus, un éxito entre decenas de fracasos. Su cuerpo había soportado el suero de potenciación, llevándolo al nivel 6 en un tiempo récord. Cuando Gran dio un paso al frente, el suelo de piedra retumbó levemente. Ikelos-sama, su voz era grave, áspera. Los hombres están listos. Tenemos rutas seguras hacia los túneles de los xenos. Las jaulas y los sellos mágicos están preparados. El dios sonrió de medio lado. Perfecto, aunque esta vez no los quiero a todos vivos. El mensaje es tan importante como la presa. La mención de mensaje heló el ambiente. En la nueva filosofía de Ikelos, los ataques ya no eran solo cacerías, sino declaraciones de guerra al gremio, a las familias que se creían intocables y, sobre todo, a Bell Cranel. En una esquina de la sala, varios hombres trabajaban sobre un mapa extendido en una mesa. El pergamino mostraba las rutas subterráneas de Daedalus Street, así como túneles conocidos por algunos aventureros que comerciaban con monstruos vivos. Entre esos hombres había figuras extrañas, encapuchados con emblemas grabados en sus cinturones y brazales. Eran miembros de Evilus. Uno de ellos, un hombre de mediana edad con voz susurrante, se dirigió a Ikelos. Nuestro consejo ha considerado tu petición, y ha decidido otorgarte respaldo total. Pero a cambio, no queremos solo xenos. Queremos ejemplares que nunca antes hayan visto la superficie. Necesitamos rarezas para nuestros clientes más exigentes. Lo tendrás, respondió Ikelos sin dudar. Mi venganza y tu comercio no están en conflicto. El hombre asintió y se retiró hacia la sombra, pero no sin antes intercambiar una mirada fugaz con Gran. Era evidente que, aunque Evilus apoyaba a Ikelos, también vigilaba de cerca a su monstruo humano. Un murmullo se extendió entre las filas cuando otro mensajero irrumpió, jadeando. Ikelos-sama, noticias desde la superficie, tragó saliva.
El aventurero Cranel y ese tal Alba Specter fueron vistos cerca de los accesos norte del calabozo. El dios cerró los ojos por un instante. Podía sentir cómo la ira burbujeaba en su interior, pero la controló. Así que siguen interfiriendo, abrió los ojos y se inclinó hacia adelante. Mejor. Que vean lo que hemos preparado. Graham habló de nuevo, con un brillo peligroso en sus ojos. Si me da la orden, puedo encargarme personalmente. No, replicó Ikelos con calma venenosa. No todavía. Quiero que sufran antes de que mueran. Quiero que vean cómo se derrumba todo lo que creen proteger. Los preparativos continuaron. Jaulas de acero reforzado con runas, flechas recubiertas con venenos de parálisis, bombas de humo para cegar a enemigos en pasajes estrechos, todo era meticulosamente revisado. No era una simple expedición de caza, era una operación militar. Evilus había aportado recursos que la familia Ikelos jamás habría tenido por sí sola. Magos especialistas en sellos de contención, espías con contactos dentro de horario, artefactos prohibidos, algunos procedentes de ruinas antiguas. A cambio, Evilus recibía algo más valioso que monstruos: inestabilidad política. Si la familia Ikelos lograba atacar con éxito a los xenos, el gremio quedaría en entredicho, los aventureros se dividirían, y las familias más grandes se verían obligadas a intervenir, distrayéndose de los verdaderos objetivos de Evilus. Mientras observaba a sus hombres, Ikelos no pudo evitar recordar aquella noche en Altenas. El dolor de la daga, la mirada decidida de Belcranel, el momento en que comprendió que su presa se le escapaba. En ese instante, no había sentido solo ira. Había sentido humillación. Y eso, para un dios, era imperdonable. Este no será otro fracaso, murmuró para sí. Esta vez, no habrá héroe que llegue a tiempo. A su lado, Gran permanecía en silencio, pero sus manos se cerraban y abrían, como si ya pudiera oler la sangre. En los corredores contiguos, el sonido de pasos metálicos y el entrechocar de armas llenaban el aire. Los miembros de la familia, hombres y mujeres por igual, ajustaban armaduras, afilaban espadas, revisaban ballestas. A ojos de cualquiera, aquello no parecía un grupo de aventureros, sino un ejército listo para invadir un reino. Y esa era la imagen que Ikelos quería que Horario recordara. Cuando la última revisión terminó, el dios se puso de pie y todos guardaron silencio. Esta noche, dijo, su voz resonando como un eco oscuro, no somos meros cazadores. Somos la mano que arranca las máscaras de los hipócritas, somos la sombra que recordará a Horario que ni los dioses están por encima de la cacería. Una ovación gutural recorrió la sala. Gran levantó su arma, una espada de filo irregular, casi tan alta como él, y el resto de los hombres hizo lo mismo. La alianza entre Ikelos y Evilus estaba sellada. Y el siguiente amanecer no traería luz, sino un nuevo capítulo de oscuridad en las entrañas de la ciudad. La noche se extendía sobre un cielo ennegrecido por nubes espesas, como si el mismo firmamento quisiera ocultar lo que estaba por gestarse. El silencio que cubría la llanura al este de Horario no era natural. No era la calma previa a una tormenta, era la respiración contenida de algo que sabía que estaba a punto de ver nacer un desastre. En el centro de ese páramo, donde una antigua cantera se abría como una herida olvidada, se levantaba un campamento que no pertenecía a ninguna familia registrada en el gremio. Carpas negras reforzadas con pieles curtidas, fogatas que ardían con un fuego azulado alimentado por un aceite extraño y una multitud de siluetas moviéndose como hormigas. Era la nueva familia Ikelos. El dios estaba sentado sobre un trono improvisado de piedra, sin ocultar la cicatriz oscura que recorría su costado. No era una marca cualquiera. Era una afrenta, un recordatorio de que un simple mortal, Belcranel, lo había hecho sangrar. Un dios, humillado por la mano de un aventurero. Esa herida no cicatrizaba del todo, y no porque la carne divina fuera lenta para sanar, sino porque su ego y su ira mantenían abierto ese corte, alimentando una sed de venganza que lo consumía. Cranel, susurró Ikelos, casi como si saboreara el nombre. Ese día, en Altenas, tú me arrancaste algo más que sangre. Su mente regresó a aquel instante. El olor metálico de la sangre divina. La daga brillando con un filo anómalo, cubierta por un encantamiento prohibido que desgarró no solo su cuerpo, sino su orgullo. Y la mirada de Bel, no era la de un muchacho impulsivo, sino la de alguien dispuesto a todo, para proteger lo que creía justo. En ese entonces, su familia estaba desmoronándose. La derrota contra Bel y la posterior cacería del gremio había reducido su influencia a casi nada. Los pocos que quedaban eran miserables, nivel 2 o 3, cazadores y criminales de poca monta. Pero Ikelos no era un dios que aceptara la ruina.
Desde las sombras, reconstruyó su poder, y lo hizo aliándose con un monstruo aún mayor, Evilus. El vínculo no era una simple asociación. Evilus había visto potencial en Ikelos, no por su fuerza, sino por su obsesión. Le suministraron recursos, contactos, armas malditas y, sobre todo, un proyecto. La creación de un capitán que rompiera todo límite mortal. Ese proyecto tenía un nombre. Gran. Señor, la voz grave interrumpió sus pensamientos. Gran se adelantó, su sombra proyectándose contra el fuego. Era un hombre alto, de hombros tan anchos que la armadura parecía encogida sobre él. La piel estaba marcada con venas oscuras que palpitaban como si en lugar de sangre, corriese por ellas un veneno vivo. Sus ojos eran de un rojo apagado, no brillaban con calor, sino con frialdad absoluta. Graham había sido un aventurero de nivel 4, un bruto de fuerza y poco juicio. Pero bajo la experimentación de Evilus y las drogas modificadas con alquimia, su cuerpo había sido destrozado y reconstruido más de una vez. Sobrevivió a inyecciones que hubieran matado a cualquier otro y, con cada sesión, su fuerza crecía de forma antinatural. Ahora, era un nivel 6, un guerrero que no dependía de la bendición de ningún dios para mantener su poder. Una aberración viva. Tenemos hombres apostados en las entradas de Dédalos y en los pasos del este. Los vigías informan que la aldea de los perdidos no ha detectado nuestra presencia. La voz de Graham era un gruñido constante. ¿Seguimos con la emboscada nocturna? Ikelos sonrió. Oh, claro que sí, pero recuerda, Graham, nuestra presa no es cualquiera. Wiene debe ser tomada con vida. Si ella cae, todo el enjambre de xenos se agitará y vendrán directo hacia nosotros. No mencionó a Bel ni a Alba Specter. No porque los hubiera olvidado, sino porque aún no sabía que estaban allí. Eso sería un detalle que descubriría más tarde, y que transformaría el juego en algo aún más personal. La estrategia era simple en apariencia, pero mortal en ejecución. La nueva familia de Ikelos contaba con más de 70 miembros activos, muchos de ellos reclutados entre desertores de otras familias, gladiadores sin ley y mercenarios de Evilus. No eran aventureros disciplinados, pero su brutalidad y experiencia los convertían en una fuerza devastadora. Algunos portaban armaduras con inscripciones malditas que aumentaban su fuerza a cambio de consumir su vitalidad. Otros llevaban armas bañadas en toxinas mágicas capaces de atravesar defensas de acero. A diferencia del pasado, Ikelos no apostaba todo a la fuerza bruta. Aprendió de sus errores. Esta vez, desplegó escuadrones móviles, unidades de hostigamiento, y una línea de contención para evitar que los xenos escaparan en múltiples direcciones. En sus mapas, la aldea de los perdidos aparecía rodeada por un anillo de posibles rutas de huida, cada una marcada con runas rojas que indicaban emboscadas preparadas. Mientras los soldados recibían instrucciones, Ikelos se levantó de su trono y caminó entre ellos. No parecía un dios intocable, parecía un general que iba a la guerra. Muchos lo miraban con devoción fanática, no por fe, sino por el simple hecho de que Ikelos les daba un propósito: destruir y cazar criaturas que, en su mayoría, habían aprendido a ocultarse del mundo. En el extremo del campamento, un pequeño altar improvisado ardía con fuego púrpura. Allí, un emisario de Evilus rezaba en voz baja, susurrando plegarias a dioses que habían sido expulsados o que jamás pusieron pie en la superficie. El vínculo entre Ikelos y la organización no era un secreto aquí. Los hombres sabían que parte de su fuerza, sus armas y su propio capitán eran fruto de esa alianza. Esta vez, no fallaremos, Ikelos habló lo suficientemente alto como para que todos lo escucharan. La presa que buscamos es la llave. Con ella en nuestras manos, los xenos vendrán como ratas a la trampa, y con ellos caerán todos los que se interpongan. La multitud rugió en respuesta, el sonido era áspero, lleno de sed de sangre. En el horizonte, la luna comenzó a asomar entre las nubes, bañando el campamento en un tono blanquecino. Ikelos cerró los ojos un instante y volvió a sentirlo. El filo de la daga, el calor de su propia sangre cayendo sobre la tierra, y la promesa silenciosa que se hizo a sí mismo. Horario, esta vez no escapará. Escena 3. Un error de cálculo. El aire estaba cargado de un hedor metálico. No era solo el aroma a hierro viejo de las armas amontonadas en la sala de guerra, sino también el olor de sudor, grasa y sangre seca que impregnaba cada piedra de aquel lugar. La guarida de Ikelos no era un salón ostentoso de mármol ni un templo en ruinas. Era una fortaleza subterránea, reforzada con placas robadas del mismísimo gremio, con corredores oscuros y vigilantes apostados como si esperaran un asedio en cualquier momento. En el centro, una mesa amplia hecha con tablones ennegrecidos sostenía un mapa de horario y de las rutas subterráneas del laberinto.
Encima, decenas de piezas talladas en hueso representaban patrullas, objetivos y posibles puntos de ataque. Y Kelos estaba sentado en el extremo, con un vaso de vino rojo que giraba lentamente en su mano. Su rostro, deformado por la cicatriz que Belcranel le había dejado en Altenas, se contraía en un gesto que era mitad sonrisa y mitad mueca de dolor. Sus dedos tamborileaban sobre la madera, marcando un ritmo que solo él entendía. A su derecha estaba Gran. Alto, desproporcionado, su musculatura parecía tensarse incluso en reposo. Los ojos, de un gris metálico, no parpadeaban. Era como si observara el mundo entero como un blanco potencial. A cada respiración, sus venas palpitaban con un leve brillo púrpura, el rastro del suero de Evilus que lo había llevado más allá de lo humano. Del otro lado, 3 figuras encapuchadas, representantes de facciones aliadas de Evilus, permanecían inmóviles, sus voces ocultas hasta que Ikelos diera la palabra. «Fallamos», dijo Ikelos, rompiendo el silencio. Su voz era calmada, pero cada sílaba llevaba filo. «El espécimen no está en nuestras manos». Un murmullo se propagó entre los presentes. Uno de los encapuchados, con voz grave y rasposa, respondió. «Fallaron tus hombres. El plan era simple: interceptar, aislar y extraer. No hubo resistencia conocida en esa zona, y sin embargo, alguien se nos adelantó». Gran tensó la mandíbula. «No fue suerte», dijo, con un tono seco y seguro. «Fue una intervención calculada. El rastro en el terreno lo deja claro. Movimientos precisos, sin señales de lucha desordenada. ¿Algún indicio de quién?», preguntó la mujer encapuchada, con un acento del sur. Y Kelos se inclinó hacia adelante, dejando que la luz de las antorchas resaltara la cicatriz en su rostro. «Podría ser cualquiera», su voz bajó, casi como un susurro. «Aventureros de alto nivel, una familia rival, o tal vez, alguien que nos recuerda viejas heridas». En su mente, la imagen de Bel en Altenas volvió como una daga. Aquella mirada decidida, la daga antidivinidad estrellando antes de atravesar la carne divina. Aquel dolor no era solo físico. Había sido humillado. Un dios herido por un simple mortal. Uno de los líderes de Evilus carraspeó. «¿Crees que sea el mismo muchacho? Cranel, o como se llame». Y Kelos no contestó de inmediato. Bebió un sorbo de vino, dejando que el silencio pesara. «No tengo pruebas, aún. Pero si lo es, no descansará mucho más». La mujer encapuchada habló de nuevo. «Sea quien sea, el daño está hecho. Y no solo perdimos al espécimen. Perdimos la oportunidad de atraer a toda su especie. Los xenos no vendrán si no tienen algo que perder». Gran golpeó la mesa con una fuerza que hizo temblar las piezas de hueso. «Entonces busquemos otro. El laberinto está lleno de ellos». Y Kelos lo miró de reojo. «No es tan simple. Ese ejemplar en particular tenía un valor simbólico y táctico. Su desaparición hará que los xenos se escondan más profundo». Uno de los encapuchados se inclinó hacia adelante. «Podemos forzarlos a salir». El dios arqueó una ceja. «¿Insinúas una cacería masiva?». «Exacto», respondió el encapuchado. «Reuniremos nuestras fuerzas, como hicimos en la tercera purga. Cerramos rutas, bloqueamos salidas, y los empujamos hacia nosotros». Gran sonrió, y la expresión era tan fría que parecía inhumana. «Yo me encargaré de los que intenten resistir». La conversación derivó hacia logística. En las paredes, pergaminos colgaban con listados de nombres, rutas de patrullas, puntos de suministro. La familia Ikelos ya no era una banda de criminales dispersos. Ahora operaban como un ejército. Exiliados, mercenarios, asesinos y desertores de otras familias formaban filas bien armadas. En las últimas semanas, habían recibido cargamentos enteros de armas encantadas, cortesía de Evilus. Y aún así, la derrota reciente les pesaba como plomo. Y Kelos, mirando el mapa, habló con tono grave. «Evilus nos respalda, pero no olviden, nuestra agenda no es su agenda. Ellos quieren caos, yo quiero venganza. Y no descansaré hasta tener a ese bastardo que me hirió, vivo, para verlo suplicar». La mujer encapuchada sonrió bajo la sombra de su capucha. «Si es quien crees, será un placer ayudar a atraparlo. Pero antes, debemos asegurarnos de que no vuelva a interferir». «Lo hará», dijo Ikelos sin dudar. «Porque el tipo de hombre que se interpuso en Altenas, y el que se interpuso ahora, son el mismo. Y no saben cuándo rendirse». El silencio volvió a la sala. Pero esta vez, no era vacío. Era una promesa de guerra. En algún lugar de horario, Belcranel y Alba Specter seguían su camino, ajenos a que una red de odio, ambición y sangre se tejía a su alrededor, más cerrada que nunca. Parte 2. Escena 1. Preparativos. Knossos respiraba como un ser vivo.
El eco de pasos y murmullos se perdía entre las paredes húmedas, talladas en piedra ancestral y reforzadas con materiales imposibles de encontrar en la superficie. La arquitectura laberíntica parecía hecha para desorientar incluso al más experimentado de los aventureros, pero para la familia Ikelos, aquello era un santuario, y una trampa perfecta. Graham avanzaba al frente, su silueta imponente proyectando una sombra alargada bajo la tenue luz de las lámparas mágicas que colgaban de soportes oxidados. Su armadura oscura estaba salpicada por manchas secas de hechor y barro de la última expedición. En su espalda llevaba un mandoble de filo irregular, forjado con un metal que parecía absorber la luz. «Mantengan la formación», ordenó con voz grave, sin girarse. «Y que los domadores no pierdan el control de las cadenas». Tras él, 6 hombres y mujeres marchaban en 2 columnas. 3 de ellos eran domadores de monstruos, cada uno con un ejemplar de pesadilla sujeto por gruesas cadenas de acero negro, imbuido con runas de contención. Los monstruos no eran criaturas comunes de la dungeón. Eran especímenes de las profundidades, capturados en incursiones anteriores y domesticados con métodos que rozaban la tortura ritual. Clidras, bestias cuadrúpedas con piel ósea, similares a leones sin melena, pero con mandíbulas capaces de morder acero. Su rugido podía aturdir a cualquier criatura de nivel inferior durante varios segundos. Barros, reptiles gigantescos, de piel azulada y ojos compuestos, cuyo aliento exhalaba una neblina ácida capaz de corroer armaduras y carne por igual. Mourbaks, criaturas bípedas, del tamaño de un ogro, con extremidades superiores terminadas en cuchillas óseas. No tenían cuerdas vocales, lo que las volvía un enemigo silencioso hasta que se abalanzaban sobre su presa. Cada uno de ellos estaba clasificado entre nivel 5 y 6, peligrosos pero aún manejables para domadores experimentados. Uno de los domadores, un hombre alto y delgado con cabello canoso atado en coleta, hablaba en voz baja mientras manipulaba una piedra mágica incrustada en el collar de un Clidra. «No me gusta tenerlos tan cerca en pasillos estrechos, si algo sale mal, no tendremos espacio para reaccionar». «Si algo sale mal», replicó Graham sin girar la cabeza, «será porque no hiciste bien tu trabajo, Jorvan». El comentario provocó una sonrisa nerviosa en el resto. Graham no era un hombre dado a bromas, y eso hacía que cada palabra cargara con un peso particular. Avanzaban por un corredor descendente, las paredes cubiertas de inscripciones en un idioma muerto. De vez en cuando, un temblor leve recorría el suelo, recordándoles que estaban en un lugar vivo, mutable. Knossos cambiaba, y lo hacía a su propio ritmo, como si quisiera desafiar a sus invasores. El segundo al mando, una mujer de cabello rojo llamada Vetra, consultó un mapa parcial de la zona, grabado en una lámina de mitril. «Estamos cerca del acceso al sector 15. Según los registros, debería conectarse con antiguas rutas de xenos. Rutas que ahora estarán abandonadas, o protegidas», añadió Graham, lanzando una mirada a los domadores. «Y es ahí donde entran nuestras mascotas». Uno de los barros soltó un bufido acompañado de vapor ácido que hizo chisporrotear la piedra del suelo. El domador tiró de las cadenas y murmuró un encantamiento para calmarlo. El plan era simple en teoría, pero brutal en ejecución. Encontrar alguna de las aldeas o campamentos ocultos de los xenos, marcarlos en el mapa y preparar un ataque masivo dentro de 4 días. Para entonces, los domadores habrían traído refuerzos desde las profundidades, y las bestias serían liberadas directamente dentro del asentamiento. No quedaría piedra sobre piedra. «¿Cuántas criaturas más podemos traer en 4 días?» preguntó Graham mientras esquivaban un charco de agua turbia. «Si mantenemos la ruta despejada, unas 15 más», respondió Jorvan. «Pero tendremos que pasar por los túneles de la cavidad escarlata, y eso nos costará al menos 2 vidas». Aceptable. El silencio volvió a apoderarse del grupo, roto solo por el sonido metálico de las cadenas y el goteo constante desde el techo. A medida que descendían, la temperatura subía. El aire se volvió más denso, cargado de un olor metálico y húmedo. No tardaron en llegar a una cámara amplia, iluminada por cristales rojos incrustados en las paredes. Vetra se detuvo un instante, observando las marcas en el suelo. Huellas grandes, irregulares, que se desvanecían hacia uno de los túneles laterales. «Graham, esto no es de un monstruo común. Podría ser de un grupo de xenos en movimiento». Graham asintió lentamente. «O de algo que los caza». Sin perder tiempo, ordenó desplegar una formación defensiva mientras 2 exploradores adelantados inspeccionaban el túnel. Los domadores soltaron parcialmente las cadenas, permitiendo que sus criaturas olfatearan el aire. El Clidra de Jorvan emitió un gruñido profundo y rascó la piedra con sus garras, señal clara de que había captado un rastro. «Tenemos dirección», anunció Jorvan. «Y es reciente».
El grupo avanzó con mayor cautela, siguiendo el rastro hasta un pasillo natural que descendía en espiral. Allí, los muros dejaban de ser obra de manos inteligentes y volvían a ser roca pura, agrietada y húmeda. En lo profundo, un eco lejano parecía imitar el rumor de voces apagadas. Graham alzó una mano para detenerse. Escuchen. Todos contuvieron la respiración. Por un instante, el eco se hizo más claro, y se escuchó lo que parecía un canto grave, repetitivo, proveniente de las profundidades. Los domadores intercambiaron miradas incómodas. «Eso, no es Xeno», susurró Vetra. «No importa lo que sea», replicó Graham. «Si se cruza en nuestro camino, caerá». Avanzaron un poco más hasta encontrar una bifurcación. Una de las rutas estaba parcialmente bloqueada por escombros, pero la otra descendía hacia una cámara donde un leve resplandor azul titilaba. Al entrar, descubrieron algo inesperado. Restos de campamento, viejos pero no abandonados del todo. Había huellas recientes, restos de fogatas y marcas en las paredes que parecían códigos de orientación. Grant se agachó, examinando una piedra marcada con 3 líneas verticales y una diagonal. «Xenos», confirmó. «Y no hace más de 2 días». Vetra sonrió de forma torcida. «Entonces llegamos a tiempo». Grant se puso de pie y se giró hacia el grupo. «Marquen este punto. Quiero que las rutas de entrada y salida estén aseguradas. Los domadores, regresen a la base y traigan las bestias más rápidas que tengan listas. En 4 días, esto será un cementerio». Los domadores asintieron, y las criaturas, como si entendieran el peso de la orden, emitieron rugidos y bufidos que resonaron por todo el pasillo. Mientras el grupo se reorganizaba, Grant lanzó una última mirada a las marcas en la piedra. Algo en su instinto le decía que los xenos no estaban tan lejos, y que, si no se movían rápido, alguien más podría interferir. Pero en Knossos, las piezas del juego se movían en silencio, y muy pocos sabían qué mano las guiaba realmente. Escena 2. Alerta en las profundidades. La bóveda subterránea donde se erguía la cámara del Consejo de la Guild estaba iluminada únicamente por el fulgor constante de las luminarias divinas, piedras mágicas incrustadas en los muros que imitaban el brillo de la luna. El silencio reinaba, apenas interrumpido por el roce de túnicas y el susurro de pasos medidos. Allí, en el centro, sobre el estrado circular, Ouranos permanecía inmóvil, con las manos entrelazadas sobre su cayado. Su mirada, normalmente imperturbable, mostraba ahora una sutil inquietud que no había sentido en años. «Algo en las profundidades se agita», murmuró, como si hablara consigo mismo. La vibración en su voz era apenas perceptible, pero Fels, que aguardaba a unos metros, lo notó de inmediato. «¿Se trata de los xenos?», preguntó el hechicero, su tono cargado de cautela. Ouranos negó lentamente, aunque su gesto no transmitía certeza. «No, o al menos no directamente. Es un mal presentimiento, algo que no proviene de ellos, sino que se dirige hacia ellos». Fels se tensó. Desde que Belcranel había salvado a Wiene y la llevó de vuelta con los suyos, la vigilancia sobre la aldea de los xenos había disminuido. No porque el peligro hubiese desaparecido, sino porque no se habían registrado movimientos sospechosos. Pero si Ouranos sentía algo, era porque las corrientes ocultas de la dungeon habían cambiado de dirección. «Enviaré una exploración discreta», propuso Fels. Ouranos alzó la mano. «Hazlo, y mantente fuera de la vista. Si lo que temo es cierto, debemos saber con qué nos enfrentamos antes de mover nuestras piezas». Mientras tanto, en un rincón apartado de la aldea oculta de los xenos, Alba Specter descansaba apoyado contra una roca pulida, afinando su espada con movimientos lentos y calculados. La aldea estaba tranquila. Los xenos conversaban, reparaban chozas y entrenaban a sus más jóvenes. Bel se encontraba más lejos, instruyendo a algunos xenos en técnicas básicas de evasión y combate, sin imaginar que en 4 días algo rompería esa paz. Unas voces interrumpieron la calma. Cassandra Ilion, con su mirada vidriosa y el cabello cayendo sobre sus hombros, se acercaba con paso errático. A su lado, Daphne intentaba calmarla. «Otra vez esos sueños», murmuraba Daphne, claramente frustrada. «Cassandra, no puedes venir a asustar a todos cada vez que sueñas». «No son sueños», corrigió Cassandra con un hilo de voz. «Son advertencias». Bel, que rara vez se involucraba en asuntos que no entendía por completo, alzó la vista. Su instinto le decía que escuchara. «¿Advertencias de qué?», preguntó, sin levantarse del todo. Cassandra lo miró, sus ojos casi dilatados. «Veo cadenas negras arrastrándose por túneles húmedos, veo una bestia con ojos como brasas, y detrás de ella, sombras humanas que la guían», tragó saliva, temblando. «Y sangre que no debería derramarse».
Daphne buzó, pero Lily se levantó, acercándose un paso más. ¿Cuándo? Preguntó con un tono seco. Pronto, muy pronto, respondió Cassandra, y su voz tembló como si temiera decir más. No necesitaba más para entender que algo no encajaba. Belle, al escuchar parte de la conversación, se aproximó. Su rostro se ensombreció. Cassandra podía estar equivocada, pero si tenía razón, los xenos estarían en peligro y ellos serían la primera línea de defensa. No sabemos si es real, intervino Daphne, intentando quitarle peso al asunto. Y no vamos a esperar para comprobarlo, replicó Belle con firmeza. Wilf, esta noche quiero revisar las rutas de escape de la aldea. El conejo asintió. En ese mismo momento, Fels se deslizaba silencioso entre pasadizos desconocidos para la mayoría de los aventureros. El laberinto de Cnosos. Sus túnicas rozaban las paredes húmedas mientras el eco de sus pasos se perdía en la profundidad. No esperaba encontrar nada tan pronto, pero la fortuna, o el destino, tenía otros planes. Al girar una esquina, se ocultó de inmediato en la sombra de una grieta en la pared. A menos de 10 metros, varios hombres avanzaban en formación cerrada. No portaban estandartes, pero sus armaduras de cuero endurecido y placas metálicas, junto con los símbolos grabados en sus brazales, delataban que no eran simples mercenarios. Pertenecían a una familia organizada, y no una cualquiera. Lo más inquietante no eran ellos, sino lo que llevaban. Criaturas encadenadas, monstruos que no deberían estar tan adentro sin estar libres. Eran bestias escama de noche, depredadores de nivel 5 con piel oscura como la obsidiana, y detrás de ellas, un Croteus, un cuadrúpedo acorazado del nivel 6 cuyas embestidas podían destruir muros de piedra encantada. Las criaturas se agitaban, pero los domadores, equipados con varas encantadas y grilletes de runas, mantenían el control con una disciplina fría. Gran quiere que estén listas en 4 días, dijo uno de los hombres, su voz resonando en el pasillo. Llegaremos a la aldea por el túnel norte, respondió otro. Nadie sospechará que entremos por ahí. Fels contuvo la respiración. Esto no era una simple expedición, era una operación de cacería. No tardó en retroceder, retirándose lo suficiente para lanzar un hechizo de comunicación directa hacia Uranos. El mensaje llegó al dios como un susurro etéreo. Monstruos domados, de nivel 5 y 6. Familia desconocida, aunque bien armada, se dirigen a una ubicación específica, informó Fels. Uranos frunció el ceño. Entonces, el mal presentimiento era real. Se volvió hacia otro asistente de confianza. Convoca a Loki, Ganesa y a los demás dioses que puedan responder rápido. No haré sonar las alarmas todavía, pero si pido una expedición de emergencia, deben estar listos. En la superficie, mientras la noche caía sobre horario, varios dioses recibieron discretos mensajeros. En la mansión de la familia Loki, Riveria escuchó con atención las palabras del emisario, y su ceño se frunció de inmediato. Si Uranos cree que algo se mueve en las profundidades, no lo ignoraremos. Avisen a Finn, dijo, y su voz adquirió un matiz grave. Y preparen equipo de exploración. En la sede de la familia Ganesa, el dios de los elefantes sonrió con un aire de falsa calma. Ganesa escucha, y obedece. Pero si vamos, iremos con fuerza. En la aldea de los xenos, Belle y Alba pasaban la noche revisando rutas de escape y organizando grupos de vigilancia. Cassandra, sentada junto a la fogata, observaba las llamas como si buscara un patrón en su danza. Sus manos temblaban, pero no dijo nada más. En su mente, las imágenes de cadenas y sangre seguían repitiéndose, y cada vez, el grito de una criatura que no era humana resonaba más fuerte. Lo que ninguno sabía era que, a pocos niveles de distancia, Gram afinaba los últimos detalles de su plan, confiado en que su ejército y sus monstruos domados arrasarían con todo lo que encontraran en 4 días. Y así, con cada facción moviendo sus piezas en silencio, el destino de los xenos quedaba sellado, a la espera del primer golpe. Mientras tanto en la aldea de los xenos. Cassandra, Belkun, mis sueños son muy crípticos y tal vez no me creas del todo, pero algo sí tengo entendido, en 4 días algo se avecina y estaremos en peligro. Bel, asiente, te creo Cassandra-san. Y un contacto. Me costó, pero estoy dentro, ¿sabes por qué? ¡Por el poder del guión!